¿Realmente estás preparado para lo que está por venir? La Biblia nos alerta sobre un tiempo de gran engaño, apostasía y tribulación antes de la vuelta de Cristo. Pero muchos están dormidos espiritualmente, sin darse cuenta de que las señales ya están sucediendo a nuestro alrededor. Hoy vas a descubrir el mensaje urgente de Segunda de Tesalonicenses. Una advertencia y una promesa para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. La respuesta a esa pregunta puede cambiar tu eternidad. Quédate conmigo hasta el final y prepárate para lo que está por venir. Antes de comenzar, dime aquí en los comentarios en qué fecha estás viendo este video. Deja tu comentario y sigamos con el video. Desde el primer instante, Pablo, Silvano y Timoteo expresan su gratitud por la iglesia en Tesalónica, reconociendo su firmeza en Cristo a pesar de las persecuciones. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 1 al 4. Diferente. De un saludo común, Pablo inicia su carta con palabras cargadas de significado espiritual, reafirmando que los tesalonicenses no estaban solos. Ellos eran amados por Dios y sustentados por su gracia. La ciudad de Tesalónica era un centro de actividad comercial y cultural en el Imperio Romano. Pero para los cristianos que allí vivían, era también un ambiente hostil, repleto de idolatría y persecución. El simple acto de profesar la fe en Cristo podría resultar en rechazo social, prisiones e incluso la muerte. Aún así, los tesalonicenses no solo permanecían fieles, sino que crecían en amor y perseverancia. Pablo elogia esa fe creciente, mostrando que las tribulaciones no eran señales de abandono divino, sino un medio por el cual Dios refinaba a su pueblo. Este contexto histórico nos recuerda que la persecución contra los cristianos no es algo del pasado. En muchas partes del mundo la iglesia aún enfrenta hostilidad y martirio, pero la promesa de Dios permanece. Él no abandona a los suyos. La fidelidad de los tesalonicenses es un ejemplo vivo de que el sufrimiento por causa del Evangelio no es en vano. Dios ve cada lágrima y fortalecerá a aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Pablo también apunta hacia una verdad esencial. La fe cristiana no es solo algo individual, sino comunitaria. Los tesalonicenses no enfrentaban sus dificultades solos. Ellos pertenecían al cuerpo de Cristo, sustentados por sus oraciones y por la comunión de los santos. Esa unidad los fortalecía, convirtiéndolos en un testimonio vivo del poder del Evangelio. El saludo inicial de Pablo no es un mero protocolo. Establece el tono de la carta, reafirmando que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Él exhorta a la iglesia a no mirar las dificultades como un fin en sí mismas, sino como un camino hacia la gloria que ha de venir. Pablo no tarda en entrar en uno de los temas más urgentes de su carta, la certeza del juicio de Dios sobre los impíos y la vindicación de los justos. Él recuerda que Dios es un juez perfecto, que traerá retribución a los que rechazan el Evangelio y persiguen a los creyentes. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 5 al 10. Este juicio no es una posibilidad remota, sino una certeza inquebrantable. La justicia divina contrasta con la justicia de los hombres. En el mundo, los impíos muchas veces prosperan y los justos sufren injustamente. Pero Pablo asegura a los creyentes que Dios no está indiferente. El sufrimiento de los fieles no es olvidado, y aquellos que practican la maldad no escaparán impunes. El gran día del Señor traerá la retribución de Dios, una respuesta definitiva a la impiedad y un alivio eterno para los que sufrieron por causa de Cristo.
El apóstol describe la venida de Cristo en gloria, acompañado de sus ángeles, en poderosos. Esta imagen majestuosa revela que Jesús no volverá más como el siervo sufriente, sino como el Rey victorioso, trayendo juicio y restauración. Los que rechazaron su gracia experimentarán la separación eterna de Dios, mientras que los santos serán glorificados en su presencia. La idea del juicio final no es popular en nuestros días. Muchos prefieren pensar en un Dios que solo ama, sin juzgar. Pero la Escritura es clara. Dios es amor, pero también es justicia. Si no hubiera juicio, no habría esperanza para los oprimidos ni sentido para la rectitud. El juicio venidero es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Este mensaje debe producir dos efectos en los creyentes. Primero, un consuelo inquebrantable. Por más que sufran ahora, su recompensa es cierta. Segundo, un sentido de urgencia. Si el juicio de Dios es real, entonces la predicación del Evangelio se vuelve aún más necesaria para que muchos puedan volverse a Cristo antes de que sea demasiado tarde. En el segundo capítulo de la carta, Pablo aborda un tema intrigante y perturbador. Antes de la vuelta de Cristo, un gran engaño tomará cuenta del mundo. Él alerta que la manifestación del hombre de la iniquidad precederá el día del Señor, trayendo apostasía y engaño. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Este personaje misterioso, también llamado Hijo de la Perdición, será un líder mundial que se levantará contra Dios, buscando ser adorado. Su venida será acompañada de señales y prodigios engañosos, conduciendo a muchos a la perdición. Pero Pablo deja claro, su ascenso no será un evento aislado. El misterio de la iniquidad ya opera en el mundo, preparando el camino para su revelación. A lo largo de la historia, muchos intentaron identificar esta figura. Emperadores romanos, dictadores y líderes religiosos fueron apuntados como posibles candidatos. Sin embargo, la Biblia enseña que este engaño final será mayor que cualquier cosa vista antes. Él engañará incluso a aquellos que conocían la verdad, pero no la amaron lo suficiente para permanecer en ella. Esta advertencia es crucial para los últimos días. Muchos creyentes, ilusionados por señales y maravillas, pueden ser llevados a seguir a un falso Mesías. Por eso, Pablo enfatiza la importancia de conocer y guardar la verdad. Aquel que no ama la verdad se convertirá en presa fácil del engaño. A pesar de la seriedad de este aviso, Pablo no deja a los creyentes sin esperanza. Él recuerda que el hombre de la iniquidad será destruido por la manifestación gloriosa de Cristo. Por más que el mal parezca triunfar por un tiempo, su derrota ya está decretada. El llamado para los fieles es claro: permanezcan vigilantes, guarden la verdad y no se dejen engañar. La carta de Pablo a los tesalonicenses trae una alerta aterradora. En los últimos días, Dios permitirá que aquellos que rechazaron la verdad sean entregados al engaño. Este concepto, conocido como la operación del error, muestra que el endurecimiento del corazón humano puede llevarlo a un punto sin retorno, donde la mentira se convierte en su única realidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 9 al 12. La acción engañadora del hombre de la iniquidad será acompañada de señales y prodigios falsos que seducirán a los que ya decidieron rechazar a Dios. Este engaño no surge de la nada. Pablo deja claro que la operación del error no ocurre simplemente porque el hombre de la iniquidad desea engañar, sino porque Dios permite que aquellos que rechazaron la verdad sean consumidos por su propia rebelión. Esto es algo que ya ha sido visto a lo largo de la historia bíblica. En Egipto, el faraón resistió a Dios, y su corazón fue endurecido cada vez más.
En tiempo de los profetas, Israel rechazó a los mensajeros del Señor y fue entregado a la idolatría y al exilio. Ahora Pablo revela que este mismo patrón ocurrirá en escala global antes de la vuelta de Cristo. Esta entrega al engaño no será forzada, sino consecuencia de elecciones deliberadas. Los que prefieran la injusticia en vez de la verdad abrirán camino para ser dominados por ilusiones. Ellos desearán tanto un mundo sin Dios que al final serán cegados para la verdad, convirtiéndose en esclavos de la mentira. Este será el juicio de Dios sobre aquellos que rechazaron su gracia. Este principio aún es visible hoy. El mundo moderno está saturado de ideologías que alejan a las personas de Dios. El relativismo moral, el rechazo de la santidad y la búsqueda desenfrenada por el placer son síntomas de esta operación del error ya en curso. Lo que antes era claramente considerado pecado, ahora es celebrado, y aquellos que se levantan para proclamar la verdad son silenciados o perseguidos. Este escenario ya anticipa la gran apostasía que ocurrirá antes de la manifestación plena del hombre de la iniquidad. La advertencia de Pablo es clara. No basta con conocer la verdad, es preciso amarla. Los que no amen la verdad se volverán vulnerables al engaño, por más inteligentes o religiosos que sean. Este mensaje debe generar temor y vigilancia en el corazón de los creyentes, pues el mundo camina rápidamente hacia la gran ilusión final. El único refugio será permanecer firmemente enraizado en la palabra de Dios, negándose a negociar su fe. Después de describir el período de apostasía y la ascensión del hombre de iniquidad, Pablo apunta hacia la gran esperanza de los creyentes, el regreso glorioso de Cristo. Este no será un evento oculto o discreto, sino una manifestación de poder que destruirá instantáneamente las tinieblas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 al 12. Aquel que se levantó contra Dios será derrotado sin esfuerzo, solo por el soplo de la boca del Señor. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, la venida del Mesías era aguardada con expectativa. Pero la primera venida de Cristo sorprendió a muchos, pues Él vino en humildad como siervo sufriente. Ahora Pablo revela que su segunda venida será totalmente diferente. Él volverá en majestad, rodeado por ejércitos celestiales, para reinar con justicia y restaurar todas las cosas. Su retorno será el punto final en la historia del pecado y de la rebeldía humana. La manifestación de Cristo no solo derrotará al hombre de iniquidad, sino que también inaugurará una nueva era. El engaño será disipado, y toda la creación reconocerá la soberanía de Dios. La luz de su gloria consumirá las tinieblas, y los que se mantuvieron fieles verán la concretización de su esperanza. Ese será el día de la separación definitiva entre aquellos que pertenecen al reino y aquellos que eligieron alejarse de Dios. Pero esta certeza del regreso de Cristo no debe generar acomodación en los creyentes, sino vigilancia. Pablo advierte que ese día llegará como un ladrón para aquellos que no estén preparados. Por eso, la Iglesia necesita estar espiritualmente despierta, viviendo de manera digna de la vocación recibida. El Señor no volverá para buscar a un pueblo adormecido o distraído con las cosas de este mundo, sino para encontrar una novia preparada y pura. La promesa del regreso de Cristo debe traer aliento a los fieles. Por más que las tinieblas parezcan triunfar por un tiempo, el destino final del mal ya está sellado. La esperanza cristiana no es ilusoria, sino basada en la fidelidad de Dios. Aquel que prometió regresar ciertamente vendrá y traerá consigo la plena restauración. Mientras ese día no llega, corresponde a los creyentes permanecer fieles, proclamando la verdad y esperando con expectativa la redención final.
Pablo no solo alerta sobre los peligros espirituales de los últimos días, sino que también trae un mensaje de consuelo y esperanza. Él recuerda a los tesalonicenses que fueron elegidos por Dios desde el principio, llamados a la salvación mediante el Evangelio y destinados a la gloria eterna en Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13 al 15. Esta elección divina no se basa en méritos humanos, sino en el amor soberano de Dios, que separa a su pueblo para un propósito eterno. La doctrina de la elección siempre ha generado debates, pero aquí Pablo la presenta como un fundamento de seguridad para los creyentes. En tiempos de persecución e incertidumbre, saber que fueron elegidos por Dios fortalecía a los tesalonicenses. No importaba lo que sucediera a su alrededor, rechazo, tribulaciones o amenazas, su salvación estaba asegurada por aquel que los llamó. Ellos no eran un pueblo olvidado, sino un pueblo sellado para la eternidad. Pero esta elección no significa pasividad. Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la verdad que recibieron. Dios eligió a su pueblo, pero también los capacita para perseverar. La fidelidad no es un peso imposible de cargar, sino un llamado sostenido por la gracia divina. Esta tensión entre soberanía divina y responsabilidad humana revela el equilibrio perfecto de la vida cristiana. Dios garantiza la salvación, pero los creyentes deben vivir en conformidad con este llamado. Esta verdad es especialmente relevante en los últimos días, cuando la persecución aumente y el engaño se intensifique. Solo aquellos que estén firmes en la palabra permanecerán inquebrantables. El llamado de Dios es irrevocable, pero corresponde a los creyentes sostener firmemente la verdad que recibieron. La salvación no es solo un destino futuro, sino una realidad presente que debe transformar la manera en que viven. Pablo concluye esta sección con una oración para que los creyentes sean fortalecidos en cada buena obra y palabra. Él desea que sus corazones sean consolados y que vivan en fidelidad al Evangelio. Esta es una oración que debe resonar en cada generación de cristianos, pues la lucha entre la verdad y el engaño continúa hasta el regreso de Cristo. La gloria futura aguarda a los fieles, pero hasta entonces la perseverancia es esencial. Frente al avance del engaño y de la operación del error en los últimos días, Pablo enfatiza un punto crucial. Los creyentes deben guardar la tradición apostólica. Él ordena que los tesalonicenses se aferren a las doctrinas que recibieron, ya sea por palabra hablada, ya sea por carta escrita. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. En un mundo donde nuevas ideas y falsos enseñamientos surgen constantemente, la única seguridad para los creyentes es permanecer firmes en lo que fue revelado por los apóstoles. La tradición apostólica no es una mera repetición de costumbres, sino la transmisión fiel de la verdad divina. Los primeros cristianos no tenían la Biblia completa como la tenemos hoy, así que dependían de la enseñanza oral y de las cartas inspiradas de los apóstoles. Pablo sabía que la única forma de resistir la apostasía era preservar la verdadera doctrina, sin permitir que sufriera adulteraciones o concesiones al espíritu de la época. El peligro de la corrupción doctrinal es real en todos los tiempos. Muchos, a lo largo de la historia, intentaron reinterpretar el Evangelio para adaptarlo a las tendencias culturales. Pero la fe cristiana no puede ser moldeada por los estándares humanos. Fue establecida por Dios y debe mantenerse pura e intacta. Los tesalonicenses, cercados por filosofías paganas y herejías emergentes, necesitaban tener discernimiento para rechazar todo lo que no estuviera en conformidad con la enseñanza apostólica. Hoy, este aviso es aún más relevante.
el relativismo y el sincretismo han llevado a muchos a distorsionar el mensaje de Cristo, presentando un evangelio diluido y sin compromiso. Pero Pablo nos recuerda que no hay espacio para negociaciones cuando se trata de la verdad. La única manera de permanecer firmes es enraizarnos en la palabra de Dios, rechazando cualquier enseñanza que contradiga las Escrituras. La fidelidad en la tradición apostólica no significa resistencia al crecimiento espiritual, sino un compromiso inquebrantable con la verdad original. Si deseamos permanecer firmes en tiempos de engaño, necesitamos alimentarnos constantemente de la palabra, estudiarla con profundidad y vivir de acuerdo con sus principios. Solo así resistiremos las olas de herejías que intentarán alejarnos del verdadero evangelio. Después de instruir a los creyentes sobre la importancia de la verdad, Pablo hace un llamado especial. Pide oraciones por él mismo y por los demás líderes del Evangelio. Desea que la palabra de Dios sea propalada rápidamente y que los mensajeros del Evangelio sean protegidos de los hombres perversos y malignos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 1 al 3. Este pedido revela una realidad espiritual fundamental. El avance del reino de Dios ocurre a través de la oración y de la perseverancia de los santos. La oración no es solo un acto devocional individual, sino un arma espiritual esencial en la batalla contra las tinieblas. Pablo sabía que la predicación del Evangelio enfrentarían una feroz resistencia, pues el enemigo no permitiría que la verdad se esparciera sin oposición. Por ello, convoca a los creyentes a interceder continuamente para que la palabra del Señor corra libremente y alcance muchas vidas. Pero la intercesión no es solo por la propagación del Evangelio, es también por la protección de los siervos de Dios. La persecución ya era una realidad para Pablo y sus compañeros, y él reconocía que solo la fidelidad del Señor podría guardarlos de las trampas del maligno. Este pedido de oración no era una señal de debilidad, sino de total dependencia de Dios. A pesar de ser un apóstol, Pablo sabía que nada podría hacer sin el sostén del Señor. La oración no solo fortalece a aquellos que predican el Evangelio, sino que también fortalece a la iglesia para soportar las pruebas. En los últimos días, cuando la persecución y la apostasía se intensifiquen, solo una iglesia cimentada en la oración logrará mantenerse firme. La oración genera resistencia espiritual, renueva la fe y mantiene a los creyentes conectados con la voluntad de Dios. Pablo concluye su exhortación, garantizando que Dios es fiel para fortalecer y guardar a los suyos. Los creyentes no enfrentan esta batalla solos. Aquel que los llamó también los capacita y protege. Pero esta promesa no anula la necesidad de vigilancia y oración continua. Quien desee perseverar hasta el fin necesita vivir una vida de comunión constante con Dios, pues sólo así tendrá fuerzas para resistir los días difíciles que vendrán. La iglesia de Tesalónica no solo enfrentaba persecuciones externas, sino también desafíos internos. Entre los creyentes había aquellos que estaban viviendo de manera ociosa e irresponsable, creyendo que la vuelta de Cristo era inminente y que por eso no necesitaban más trabajar o contribuir a la comunidad. Pablo confronta esta actitud de manera firme, exhortándolos a trabajar y a no aprovecharse de la generosidad ajena. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al 12. La ociosidad es más que un simple descuido con el trabajo. Es un peligro espiritual. Cuando una persona deja de cumplir sus responsabilidades, se vuelve vulnerable al pecado y al engaño. La falta de ocupación productiva abre espacio para chismes, intrigas y desorden dentro de la iglesia.
Además, un estilo de vida irresponsable mina el testimonio cristiano ante el mundo. Si los propios creyentes no demuestran diligencia y compromiso, ¿cómo pueden esperar que los incrédulos tomen su fe en serio? Pablo usa a sí mismo como ejemplo. Él y sus compañeros no fueron una carga para nadie mientras estuvieron en Tesalónica. Por el contrario, trabajaron arduamente para suplir sus necesidades, aún teniendo el derecho de recibir sustento de la iglesia. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Con esto, Pablo enseñó que el trabajo no es solo una obligación, sino un principio divino. Desde la creación, Dios estableció el trabajo como parte de la vida humana, y la pereza siempre ha sido condenada en las Escrituras. Pero hay un aspecto aún más profundo en esta enseñanza. La ociosidad puede llevar a la apostasía. Aquellos que no ocupan sus manos con trabajo productivo terminan ocupando sus mentes con distracciones que los alejan de Dios. En los últimos días, esta realidad será aún más intensa, pues muchos buscarán caminos fáciles y se negarán a cargar la cruz del discipulado. Pablo deja claro que quien no quiere trabajar tampoco debe comer, una instrucción que enfatiza la importancia de la responsabilidad personal. La enseñanza de Pablo sobre la ociosidad no se aplica solo al trabajo secular, sino también al compromiso con el reino de Dios. No hay lugar para creyentes acomodados en el caminar cristiano. Cada discípulo de Cristo tiene un papel que desempeñar en la edificación de la iglesia y en la propagación del Evangelio. La fe verdadera se manifiesta en acciones, y aquellos que esperan la vuelta de Cristo deben hacerlo con manos ocupadas, corazones vigilantes y vidas que glorifican a Dios. Después de corregir la ociosidad dentro de la iglesia, Pablo destaca un principio fundamental. El trabajo no es solo una necesidad material, sino una forma de glorificar a Dios y testificar al mundo. El apóstol exhorta a los creyentes a vivir de manera disciplinada, trabajando en silencio y conduciendo sus vidas con dignidad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 al 13. El trabajo, dentro de la cosmovisión bíblica, no es una maldición, sino un llamado divino. Desde el jardín del Edén, Dios le dio al hombre la responsabilidad de cultivar y guardar la creación. Incluso después de la caída, el trabajo continuó, siendo parte esencial de la vida humana. Sin embargo, en Tesalónica, algunos estaban distorsionando esta verdad, esperando que Cristo volviera en cualquier momento, y por eso descuidaban sus obligaciones. La disciplina en el trabajo refleja un corazón transformado por Dios. Aquellos que siguen a Cristo deben demostrar integridad y diligencia en todo lo que hacen.
Esto no significa que la salvación se conquiste por esfuerzo propio, sino que la fe verdadera se manifiesta en una vida productiva y responsable. El mundo observa a los cristianos y su comportamiento puede ser un testimonio poderoso o un motivo de escándalo. Cuando un creyente trabaja con excelencia, refleja el carácter de Dios y demuestra que su fe no es solo teoría, sino práctica diaria. Pero hay una advertencia importante. No todo trabajo es legítimo a los ojos de Dios. En una sociedad que valora solo el éxito material, muchos se entregan a actividades deshonestas o explotadoras para obtener ganancias. El cristiano no puede caer en esta trampa. Su compromiso debe ser con la justicia y la verdad, incluso si esto significa enfrentar dificultades. El reino de Dios no se mide por la riqueza acumulada, sino por la fidelidad a Cristo en todas las áreas de la vida. Pablo exhorta y anima a los fieles a no cansarse de hacer el bien. El trabajo puede ser arduo y la injusticia del mundo puede ser desalentadora, pero los creyentes deben continuar firmes, sabiendo que Dios ve y recompensará su fidelidad. Al final, cada esfuerzo hecho para la gloria de Dios será reconocido y tendrá valor eterno. A medida que el mundo se acerca al tiempo del fin, la batalla entre la verdad y el engaño se vuelve cada vez más intensa. Pablo enseña que aquellos que aman la verdad serán guardados por Dios, pero aquellos que la rechazan serán entregados a la mentira. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. El amor por la verdad no es solo un sentimiento, sino una disposición interior de buscar, obedecer y permanecer en la palabra de Dios, incluso cuando esto sea difícil o impopular. El peligro de la apostasía surge precisamente cuando el corazón del hombre se aleja de la verdad. Muchos no abandonan la fe de una vez, sino que comienzan a relativizar pequeños puntos, aceptando compromisos con el mundo y ajustando la doctrina a su propio confort. Este es un camino peligroso, pues poco a poco conduce al rechazo completo del Evangelio. El amor por la verdad exige un compromiso absoluto e innegociable. La operación del error, que Pablo menciona, ocurre cuando Dios permite que aquellos que rechazaron la verdad sean dominados por el engaño. Este es un juicio divino, una consecuencia del corazón endurecido. Aquellos que rechazan el Evangelio no permanecen en un estado neutro. Son entregados a una ilusión espiritual, donde comienzan a considerar lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. Esto ya puede verse hoy, pues muchas personas rechazan la moral bíblica y abrazan filosofías que distorsionan completamente los principios de Dios. El único antídoto contra este engaño es un compromiso profundo con la palabra. Solo conocer la verdad no es suficiente, es necesario amarla, vivirla y defenderla. La verdad debe ser el centro de la vida del creyente, su brújula en un mundo lleno de confusión y relativismo. Solo así será capaz de resistir al espíritu de la apostasía que se propaga en los últimos tiempos. Pablo nos deja un llamado claro. La verdad no puede ser solo un concepto intelectual, sino una realidad que transforma la vida. Quien ama la verdad no la negocia, no la diluye y no se avergüenza de ella. La guarda como su bien más precioso, pues sabe que su eternidad depende de eso. En los últimos días, aquellos que permanezcan fieles a la verdad brillarán como luces en medio de las tinieblas y serán recibidos por Cristo con alegría en el día de su venida. El retorno de Cristo no sucederá sin que antes ocurran eventos significativos que servirán de señales del fin de los tiempos. Pablo advierte a los tesalonicenses que la apostasía vendrá primero, acompañada por la manifestación del hombre de iniquidad y por la intensificación del engaño espiritual. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2,
del versículo 3 al 4. Estas señales no fueron reveladas para causar miedo en los creyentes, sino para prepararlos espiritualmente para los días que antecederán a la segunda venida del Señor. La apostasía será una de las primeras y más visibles señales. Muchos que antes profesaban la fe abandonarán la verdad, seducidos por doctrinas engañosas y por el espíritu de la época. Esta caída espiritual no será instantánea, sino un proceso gradual de alejamiento de la palabra de Dios. Hoy, ya, podemos percibir esta realidad. Iglesias desviándose de las Escrituras, líderes comprometiendo la verdad para agradar al mundo, y cristianos cambiando la fe genuina por un evangelio diluido y sin compromiso. La apostasía de los últimos días no será solo un rechazo doctrinal, sino una rebelión abierta contra Dios. Otra señal clara será la ascensión del hombre de iniquidad. Se levantará contra todo lo que es sagrado y buscará exaltarse a sí mismo como objeto de adoración. Su gobierno estará marcado por el engaño y realizará señales y maravillas falsas para seducir a las naciones. Muchos serán iludidos por su aparente grandeza, pues su llegada será acompañada por una fuerte operación del error. Solo aquellos que estén enraizados en la verdad de Dios lograrán discernir su verdadera identidad y resistir su dominio. Además de estos eventos centrales, Jesús, en sus enseñanzas, también mencionó otros signos que marcarían el fin de los tiempos. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y persecuciones contra los cristianos. Estos acontecimientos no deben ser interpretados como meros eventos históricos, sino como alertas espirituales para que los creyentes estén vigilantes y preparados. El mundo caminará hacia un estado de caos moral y espiritual, y solo aquellos que permanezcan fieles podrán discernir los tiempos correctamente. Ante estas señales, el llamado para los creyentes es claro: vigilar y orar. Pablo y Jesús nunca enseñaron que las señales deberían llevarnos a la desesperación, sino al fortalecimiento de la fe y de la comunión con Dios. Los últimos días serán tiempos de grandes pruebas, pero también de grandes oportunidades para aquellos que estén listos. El verdadero cristiano no será sorprendido, pues estará espiritualmente alerta, aguardando con esperanza la vuelta gloriosa del Señor. La batalla que se desarrolla en los últimos días no será solo física, sino espiritual. Pablo revela que el espíritu de la iniquidad ya está en operación, preparando el camino para el anticristo, pero hay algo que aún lo detiene: la presencia del Espíritu Santo y de la Iglesia en el mundo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 6 al 7. Esto significa que, mientras la Iglesia esté en la tierra, desempeña un papel fundamental en la resistencia contra las fuerzas de las tinieblas. La Iglesia no es un edificio o una institución, sino el cuerpo vivo de Cristo. Cada creyente genuino es un soldado en el reino de Dios, llamado a resistir al espíritu del engaño y proclamar la verdad en medio de la oscuridad. Pablo enseña que la presencia de la Iglesia en el mundo impide la manifestación completa de la iniquidad, pues el Espíritu Santo, que habita en los creyentes, actúa como una barrera espiritual contra el avance del mal. Sin embargo, llegará el momento en que este obstáculo será removido, permitiendo que el anticristo se revele plenamente. Esa batalla no puede librarse con armas humanas, sino con oración, ayuno, conocimiento de la palabra y obediencia a Dios. El enemigo intentará debilitar a los creyentes a través de la distracción, del pecado y de la apostasía, pero aquellos que estén firmes en la fe serán inquebrantables. La armadura de Dios, mencionada en otras cartas de Pablo,
será esencial en estos tiempos: verdad, justicia, fe, salvación, evangelio y oración constante. Además de la resistencia espiritual, la Iglesia tiene la misión de proclamar el Evangelio hasta el último momento. El diablo sabe que su tiempo es corto e intentará impedir al máximo la propagación de la verdad. Por eso, los creyentes deben mantenerse activos en la evangelización, llevando el mensaje de la salvación a todas las naciones. La Iglesia no puede esconderse o retroceder ante el avance de la maldad, sino que debe avanzar como un ejército espiritual, llevando la luz de Cristo al mundo. La victoria final ya ha sido decretada. Aun cuando el mal parezca triunfar temporalmente, la derrota del enemigo ya está escrita. Cristo vendrá en poder y gloria para destruir todas las obras de las tinieblas y establecer su reino eterno. La Iglesia que persevere hasta el fin será recibida como novia gloriosa del Cordero, y aquellos que permanezcan fieles participarán de la gloria de Dios para siempre. Ante tantas advertencias sobre persecución, apostasía y batalla espiritual, podría parecer que el futuro de los creyentes solo estaría lleno de sufrimiento y angustia. Sin embargo, Pablo trae una promesa extraordinaria: la paz de Cristo estará con aquellos que permanezcan fieles. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que es un regalo divino que sostiene el corazón de los santos en medio de las tribulaciones. La paz que el mundo ofrece es pasajera y frágil, basada en seguridad material y estabilidad emocional. Pero la paz que Cristo da es eterna, sobrenatural e inquebrantable. Aun ante persecuciones, escasez o amenazas, los creyentes pueden experimentar un descanso profundo en la presencia de Dios. Esta paz no significa ausencia de dificultades, sino una confianza plena de que Dios está en control de todas las cosas. Pablo vivió esta verdad en su propia vida. Él sufrió prisiones, naufragios, azotes y rechazo, pero nunca perdió la paz que venía de Cristo. Los tesalonicenses necesitaban esta seguridad, pues estaban enfrentando persecuciones severas. Muchos podrían estar desanimados, cuestionando por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero Pablo les recuerda que el Señor de la paz está con ellos, sosteniéndolos a cada paso del camino. En los últimos días, esta promesa será aún más esencial. El mundo se volverá un lugar de caos y desorden, y aquellos que no tengan una relación profunda con Dios serán tomados por el miedo y la incertidumbre. Pero los creyentes fieles tendrán un refugio seguro: la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esta paz será lo que los capacitará a perseverar y a testificar con valentía, aún ante la oposición. La paz de Cristo no es un mero sentimiento, sino una realidad concreta para aquellos que lo siguen. Ella fortalece, da ánimo y mantiene los ojos de los creyentes fijos en la eternidad. No importa lo que venga por delante, aquellos que permanecen en Cristo jamás serán abatidos, pues su paz proviene del propio Dios. Aunque Pablo reconozca el crecimiento espiritual de los tesalonicenses, también necesita abordar una cuestión seria: la desobediencia dentro de la propia iglesia. Algunos creyentes se estaban negando a vivir de acuerdo con las enseñanzas apostólicas, llevando vidas irresponsables y causando división en la comunidad. El apóstol advierte que tales personas deben ser corregidas y, si es necesario, evitadas para que su influencia negativa no contamine a los demás. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 6 al 15. La desobediencia no se limitaba solo a la ociosidad, sino que incluía una actitud de rebeldía contra el orden establecido por Dios en la iglesia.
Estos individuos no solo se negaban a trabajar, sino que también se entrometían en la vida de los demás, esparciendo rumores y sembrando discordia. Pablo es claro: aquellos que no siguen la verdad deben ser confrontados. Esto no significa rechazo implacable, sino un intento de llevarlos al arrepentimiento. Sin embargo, si persisten en el error, los fieles deben alejarse de ellos para no ser influenciados negativamente. Esta exhortación revela un principio fundamental: la iglesia debe ser un cuerpo disciplinado y comprometido con la verdad. Muchos hoy creen que el amor cristiano significa aceptar cualquier comportamiento sin corrección, pero Pablo enseña que el verdadero amor también implica disciplina. Cuando un hermano se desvía y se niega a corregirse, la iglesia debe actuar para protegerlo de un camino destructivo y preservar la santidad de la congregación. En el contexto de los últimos días, esta advertencia se vuelve aún más crucial. La apostasía será acompañada por una ola de desobediencia y rebeldía contra la palabra de Dios. Muchos desearán moldear el Evangelio según sus propios deseos, rechazando la autoridad bíblica y creando doctrinas que justifiquen sus pecados. Pablo alerta que la iglesia no puede ceder a la influencia de los desobedientes, pues el compromiso con la verdad debe estar por encima de cualquier presión externa o interna. Pablo refuerza que la corrección debe hacerse con un espíritu de amor y paciencia. Los que erran no deben ser tratados como enemigos, sino como hermanos que necesitan ser restaurados. Sin embargo, si rechazan la disciplina, el alejamiento es necesario. La iglesia no puede comprometer su integridad para agradar a aquellos que insisten en vivir fuera de la voluntad de Dios. La santidad debe ser siempre una prioridad en medio del pueblo de Dios. Ante persecuciones, engaños y desafíos internos, Pablo señala el único cimiento seguro para los creyentes: la palabra de Dios. Enseña que solo la verdad revelada en las Escrituras puede fortalecer a los santos, guiarlos por el camino correcto y protegerlos de la apostasía. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. La palabra no es solo un conjunto de enseñanzas morales, sino la propia voz de Dios, viva y poderosa, capaz de transformar y sostener a aquellos que confían en ella. Desde los primeros días de la iglesia, los creyentes han enfrentado ataques contra la verdad. Maestros falsos intentaron distorsionar el Evangelio. Filosofías humanas buscaron debilitar la fe y la persecución intentó silenciar el mensaje de Cristo. Sin embargo, la iglesia se mantuvo firme porque se apoyó en las Escrituras. El mismo principio se aplica a los últimos días. Solo aquellos que estén fundamentados en la palabra de Dios podrán resistir al espíritu de la apostasía. El poder de la palabra no está solo en su conocimiento teórico, sino en su aplicación práctica. Muchos saben sobre Dios, pero pocos viven de acuerdo con sus mandamientos. El engaño de los últimos días será tan fuerte que incluso algunos que conocen la doctrina pueden ser seducidos, porque nunca hicieron de la palabra el centro de sus vidas. Pablo exhorta a los tesalonicenses a aferrarse firmemente a lo que recibieron, pues cualquier negligencia puede ser fatal para la fe. Además de protección, la palabra trae esperanza inquebrantable. En un mundo donde todo es incierto e inestable, la Biblia es la única ancla que nunca cambia. El tiempo pasa, las ideologías se transforman, pero la verdad de Dios permanece la misma. La iglesia no puede construir su fe en emociones o tendencias pasajeras, sino en el fundamento sólido de la Escritura Sagrada. Pablo cierra esta enseñanza reafirmando que Dios fortalecerá y consolará los corazones de los fieles a través de la palabra. El conocimiento de las Escrituras no es un fin en sí mismo,
sino un medio por el cual los creyentes pueden crecer en la fe, resistir el mal y vivir para la gloria de Dios. En los últimos días, aquellos que estén enraizados en la palabra serán como rocas inamovibles ante las tormentas espirituales que vendrán sobre el mundo. Al acercarse al final de la carta, Pablo hace una oración poderosa por los tesalonicenses. Él desea que el propio Señor de la paz esté con ellos en todos los momentos y que la gracia de Dios los fortalezca en todas las áreas de la vida. Segunda, Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16 al 18. Esta oración no es solo un cierre formal, sino una declaración de confianza en el poder de Dios para sostener a su pueblo hasta el fin. La paz mencionada por Pablo no es una ausencia de conflictos, sino la presencia constante de Dios en medio de las dificultades. Los tesalonicenses enfrentaban persecuciones intensas, pero el apóstol ora para que, independientemente de las circunstancias, experimenten la paz divina. Esta misma promesa se aplica a todos los creyentes a lo largo de la historia, incluso ante el caos y la tribulación. La paz de Cristo puede gobernar los corazones de aquellos que confían en Él. Además de la paz, Pablo desea que la gracia del Señor esté sobre ellos. La gracia no es solo el favor inmerecido para la salvación, sino también la fuerza sobrenatural que capacita a los creyentes a perseverar hasta el fin. En los últimos días, esta gracia será indispensable, ya que los desafíos espirituales exigirán un nivel profundo de dependencia de Dios. Aquellos que intenten vivir en su propia fuerza fracasarán. A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episodes streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Pero los que permanezcan en la gracia divina serán sostenidos hasta la vuelta de Cristo. La oración final de Pablo también refleja su relación personal con los tesalonicenses. Él no los ve solo como una comunidad distante, sino como hermanos amados, por quienes intercede continuamente. Este amor entre los santos debe ser un ejemplo para la iglesia de todas las épocas. El cuerpo de Cristo no puede ser dividido por disputas o rivalidades, sino que debe estar unido en oración y edificación mutua, fortaleciéndose unos a otros hasta el día del Señor. Pablo concluye su carta reafirmando la fidelidad de Dios. Por más que los tiempos sean difíciles y que la maldad aumente, el Señor continúa en control. Él guardará a los fieles, fortalecerá a los débiles y completará su obra en aquellos que lo aman. Esta certeza debe llenar a los creyentes de esperanza y motivación para permanecer firmes, porque aquel que prometió es fiel y vendrá a buscar a su iglesia en el tiempo determinado. Llegamos al final de la carta de Pablo a los tesalonicenses, pero los mensajes que dejó siguen resonando como un llamado urgente e innegociable para los días en que vivimos. En sus palabras encontramos advertencias severas contra la apostasía y el engaño, pero también promesas gloriosas de esperanza y victoria para aquellos que permanezcan fieles. Esta carta no fue escrita solo para los cristianos del primer siglo. Es una advertencia directa para la iglesia de los últimos tiempos. La mayor lección que extraemos de esta epístola es que la fidelidad a Cristo será puesta a prueba al máximo en los últimos días. La persecución se intensificará, el espíritu del engaño se expandirá, y muchos abandonarán la fe genuina. Sin embargo,
Los verdaderos creyentes, aquellos que aman la verdad y permanecen firmes en la palabra, serán sostenidos por Dios. No serán engañados por el anticristo, ni serán dominados por el miedo, porque su corazón estará anclado en la certeza del regreso de Cristo. Ante esto necesitamos hacernos una pregunta esencial. ¿Cómo debemos vivir a la luz de estas advertencias y promesas? La respuesta se divide en 3 actitudes fundamentales. 1. Vigilancia constante. Pablo dejó claro que el misterio de la iniquidad ya opera en el mundo. Esto significa que no podemos distraernos ni vivir de manera relajada. Necesitamos discernir los tiempos, rechazar las sutilezas del engaño y permanecer alerta para no ser contaminados por el espíritu de la apostasía. El enemigo no trabaja solo de manera abierta y violenta, sino también a través de pequeñas concesiones que debilitan la fe. 2. Compromiso inquebrantable con la verdad. En los últimos días, muchos buscarán doctrinas que satisfagan sus deseos, rechazando la enseñanza pura de la palabra de Dios. Pero el llamado de Pablo es claro. Debemos aferrarnos firmemente a la tradición apostólica, guardando la verdad y rechazando cualquier distorsión del Evangelio. Esto significa estudiar las Escrituras profundamente, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y nunca negociar la fe, independientemente de las presiones del mundo. 3. Vida de santidad y perseverancia. La vuelta de Cristo no debe ser solo una doctrina que conocemos, sino una realidad que moldea nuestra forma de vivir. El Señor vendrá a buscar una iglesia pura, santa y preparada. Esto significa abandonar todo pecado, cultivar una relación íntima con Dios y permanecer perseverantes, incluso ante los desafíos. La santidad no es opcional, es la marca de aquellos que pertenecen a Cristo. La segunda carta a los tesalonicenses no termina con un tono de miedo o incertidumbre, sino con una certeza gloriosa. El Señor es fiel y sostendrá a su pueblo hasta el fin. Por más que los tiempos sean difíciles y que el mal parezca triunfar momentáneamente, el destino final del pueblo de Dios es la victoria absoluta en Cristo. La gloria de su manifestación consumirá las tinieblas, y aquellos que permanezcan fieles heredarán la vida eterna. Ante estas verdades, necesitamos tomar una decisión. No hay espacio para una fe tibia o superficial. El llamado de Dios para los últimos días es claro: sea vigilante, ame la verdad, permanezca fiel, viva en santidad, porque aquellos que hagan esto serán recibidos por Cristo en el día glorioso de su venida. La gran pregunta que queda es: cuando este día llegue, ¿estaremos listos? Atención, el tiempo se agota, los signos están por todas partes, el espíritu del engaño ya opera en el mundo, la apostasía crece y el regreso de Cristo se acerca. ¿Está preparado? Este no es un mensaje para mañana, sino para ahora. Si usted ha llegado hasta aquí, Dios lo está llamando a vigilar, permanecer en la verdad y vivir en santidad. No hay más tiempo para una fe superficial. El momento de fortalecerse en la palabra y permanecer firme hasta el fin es hoy. No permita que el engaño lo desvíe de la verdad. Aquel que prometió volver ciertamente volverá. Deje su comentario con la palabra "yo permanezco firme" para mostrar su compromiso con la verdad. Dé un me gusta y comparta para que este mensaje alcance más vidas antes de que sea tarde.